Bueno, son las 7:58. Muy buenas noches a todos los que se encuentran conmigo todos los sábados en este seminario de escatología. Antes de iniciar, antes de entrar de lleno en lo que vamos a enseñar esta noche, a compartir esta noche con ustedes, yo les quiero pedir que compartan el link, compartan para que sus amigos puedan integrarse con nosotros, puedan estar allí aprendiendo de lo que Dios nos permite enseñar sobre las fabulosas, fantásticas, sobre las impresionantes profecías de la Biblia, sobre todo de los libros de Daniel y Apocalipsis. Esta noche vamos a continuar el estudio de las 70 semanas, la profecía más fantástica, más fabulosa de la Biblia acerca del Señor Jesucristo. Una profecía exacta que empezamos a estudiar el sábado pasado y vamos a continuar este sábado. Y yo creo que el próximo sábado vamos a terminar el estudio de la profecía de las 70 semanas. Así que les estoy dando un minuto para que compartan en sus perfiles esta enseñanza que vamos a llevar a cabo esta noche y nos preparemos todos para lo que Dios nos quiera enseñar. Agárrese, aférrese ahí, tome su agenda, tome una libreta, apunte, anote, y se va a dar cuenta que lo que vamos a aprender es espectacular. ¿Y por qué es espectacular? Bueno, porque está en la palabra de Dios. La escatología, como la mayoría de ustedes saben, es el estudio de las profecías que hablan de los acontecimientos finales, de todo lo que va a preceder la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque está considerado bíblicamente que ya Él llegó por primera vez. Así que los cristianos, los hijos de Dios, esperamos al Señor Jesucristo por segunda vez y lo esperamos con ansias. Así que si usted es un creyente en Dios, es un hijo del Padre Celestial, usted espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con ansias, con muchas ansias. Ok, 8 en punto. Vamos a iniciar. Vamos a darle cabida a lo que vamos a enseñar esta noche. Va a ser una enseñanza como va a ser todos los sábados. Una enseñanza corta, de una media hora. Vamos a compartir con ustedes. Así que, a lo que vinimos. Daniel capítulo 9, versículo 25. En donde gira nuestra enseñanza y la profecía de las 70 semanas que está en Daniel capítulo 9. Dice: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Lo que literalmente significan las 7 semanas son 77. Ya hemos aprendido durante mucho tiempo que llevamos, esta es la octava, la novena enseñanza, creo yo. Hemos aprendido que en las profecías, en el lenguaje profético de Dios, un año para Dios es un día, y así está estipulado en la Biblia. Ya hemos leído los versículos que nos hablan al respecto. Los que llegan por primera vez a esta enseñanza pueden buscar ahí en YouTube. Están mis anteriores enseñanzas y pueden verlas y llegar a las conclusiones que estamos compartiendo esta noche. Dice que 62, pero antes hay 7. Evidentemente que las primeras 7 semanas a las que se refiere la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 25, están condensadas en el tiempo que transcurrió para la reconstrucción de Jerusalén, cuando los cautivos fueron autorizados para ir de Babilonia a reconstruir los muros caídos y todo eso.
Si usted quiere saber de cómo fue reconstruido y cuánto tiempo duraron las construcciones allí, usted vaya al libro de Nehemías y se va a dar cuenta cómo Nehemías detalla perfectamente cómo fue la reconstrucción de Jerusalén después que Nabucodonosor la había arrasado y quemado completamente. Así que ahí está. Así que vamos a buscar, estamos buscando el cumplimiento de las 70 semanas proféticas. 70 semanas proféticas. Entonces, así que 7 por 7 igual a 49. Los primeros 7 días, que equivalen a 7 años por día, equivalen a 49 años, que es el tiempo que transcurrió para la reconstrucción de Jerusalén, su templo, parte de él, sus murallas y todo lo que concierne a la reconstrucción previa. Y luego habla la profecía de 62 semanas. 62 por 7 serían 434 años proféticos, más 49 que ya se gastaron en la reconstrucción de Jerusalén, serían 483 años proféticos. Ya les dije que los primeros 7 años es el tiempo de la reconstrucción del muro de la ciudad, y lo pueden ver, como se los dije anteriormente, en el libro de Nehemías. Nehemías fue un testigo presencial de la reconstrucción del muro, fue parte de los constructores. Y fueron 49 años que estos hombres se gastaron para eso. Y Jesús fue bautizado en el año 30. Y en el año 30, ya lo vimos el sábado pasado, él fue declarado en su bautismo Mesías y príncipe. En eso transcurrieron 483 años proféticos. Jesús es declarado Mesías y príncipe en la semana 69. Por lo tanto, nos falta una semana para el cumplimiento profético de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Esa semana que nos hace falta, tenemos que encontrarla porque es donde el futurismo nos ha metido una serie de mentiras, y yo les voy a decir, esta noche probablemente les digo, de dónde viene esa cantidad de mentiras que el futurismo nos ha metido concerniente a que esa última semana que no se ha cumplido, aparentemente se va a cumplir justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les voy a comprobar por la Biblia, por la palabra de Dios, esta noche y el próximo sábado, que ya esa semana fue cumplida y las 70 semanas de la profecía de Daniel capítulo 9 han sido cumplidas en su totalidad. En esta profecía hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque lo que dice el futurismo, que esa semana no ha pasado, la semana 70 no ha sucedido todavía. Para ellos, nada menos y nada más, el tiempo quedó congelado porque la lanzan, como les dije, justo antes de finalizar el tiempo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. En esta última semana, la semana 70 de cumplimiento profético que ellos envían al último tiempo, ellos instalan allí la gran tribulación, la construcción de un futuro templo y la aparición del anticristo. Eso no es así. ¿Por qué? Porque Jesús en su profecía en Mateo capítulo 24 nunca habló de construir un templo en un futuro. Jesús habló de destruir el templo, y eso efectivamente sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito con su tropa aplastó Jerusalén y destruyeron totalmente el templo. Pero fíjense, la destrucción del templo realmente está profetizada porque en la profecía lo dice. Lo vamos a leer más adelante. Vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo, pero ¿por qué no se ve tanto? Vamos a tratar de ampliarlo un poquito a Marcos capítulo 1, versículo 9 dice así: y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Versículo 12: enseguida el Espíritu
le impulsó a ir al desierto. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Versículo 15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Noten cómo Jesús, después de su bautismo, después que es declarado Mesías y príncipe, empieza a proclamar acerca de los tiempos. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Bien, ¿qué fue lo que Jesús comenzó a decir? El tiempo se ha cumplido. La profecía se había cumplido. Esta profecía de Daniel capítulo 9, versículo 25, es la única profecía que habla de tiempo y tiene que ver con Cristo exactamente en el cumplimiento de ese tiempo. Como les dije, nos queda una semana pendiente para completar la profecía. Estamos en la semana 69. ¿Dónde la encontramos? La pregunta es, ¿menciona la Biblia algo de esa semana 70 y que nosotros la vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a ver. 70 semanas, como ya sabemos proféticamente, son 490 años. Jesús es declarado Mesías y príncipe en la semana 69, por lo que nos faltaría una semana que tenemos que encontrar para que los sucesos acaecidos nos den perfectamente. Y aquí, como se los dije, es donde radica la confusión, porque las futuristas dicen que ya esta semana no ha sucedido. Nosotros vamos a ver si es verdad. La profecía dice que son 70 semanas. Eso equivale a 490 años. Jesús es declarado ungido, Mesías y príncipe en la semana 69. Daniel capítulo 9, versículo 26 dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Noten, 62 semanas. Ya han transcurrido las primeras 7, que tiene que ver con la reconstrucción de Jerusalén. 62 semanas más 7 semanas nos dan 69 semanas. Y aquí, en este versículo, se nos señala el tiempo exacto de la muerte. Jesucristo, el Cristo, según la profecía, muere en la semana 70. Él no muere dentro de la profecía, sino fuera de la profecía. Después de las 62 semanas es que muere, más las 7 anteriores son 69. Eso tenemos que tenerlo claro. En la 69 semana dice, muere el Mesías príncipe. El versículo 26 que acabamos de leer y lo tenemos allí, dice, después de las 62 semanas el Mesías será muerto. Dentro de la semana 70. Porque después del 69 viene 70. Yo no soy un matemático, pero estoy seguro que no perdí matemáticas en la primaria. Lo interesante es que después de la proclamación como Mesías, Jesús comenzó a dar ciertos datos que a nosotros nos dan el tiempo correcto para interpretar la profecía de las 70 semanas. Miren lo que sigue diciendo. Juan capítulo 7, versículo 8. Dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. ¡Qué brutal! ¿En qué quedamos? ¿Se cumplió o no se cumplió el tiempo? ¿Se había cumplido cuando se declaró Mesías o no se había cumplido cuando se declaró Mesías? Yo les voy a explicar porque esto tiende a confundirse. Por muchos siglos, por muchos años, mucha gente ha sido confundida. Pero yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. La iglesia naciente nunca dudó de esto, del cumplimiento de las 70 semanas proféticas de Daniel. Los protestantes, los padres del protestantismo, jamás tuvieron un ápice de duda con respecto al cumplimiento de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Ahora, ¿dónde comenzó eso? Eso no hace mucho que empezó el caos. Y yo les voy a mostrar, quédense conmigo, yo les voy a mostrar dónde empezó el caos. Porque de ahí hacia atrás jamás
pero jamás los creyentes, los padres de la iglesia y los padres del protestantismo habían creído los disparates que hoy en día la iglesia cristiana evangélica está creyendo, de que la semana 70 no se ha cumplido porque el anticristo va a aparecer, va a construir un templo, va a hacer un pacto con Israel, etcétera, etcétera. Esos disparates no están en la Biblia, usted no los va a encontrar en la Biblia. Bien, la pregunta entonces es, ¿por qué Jesús dice que no subía a la fiesta? Porque Jesús era consciente de los tiempos proféticos. Y si él subía a la fiesta, lo más probable es que adelantara los tiempos, porque la gente lo estaban esperando allá, los enemigos, para matarlo. ¿A qué edad murió Jesús? A los 33 años y medio. ¿Cuánto tiempo le falta a la profecía para el cumplimiento, que es lo que estamos buscando? Una semana. Y en ese tiempo, en ese momento profético, cuando Jesús empieza su ministerio, Él es quien quita el sacrificio del templo, no el anticristo. Pero es que es una locura que el anticristo venga y encuentre a Israel volviendo a los sacrificios antiguos y él mismo se instale en un templo y quite los sacrificios. No tiene pies ni cabeza definitivamente. Y les voy a mostrar por la Biblia. Ahora, ¿cuánto tiempo le falta a la profecía? Una semana. Estamos en la semana 69, cuando Jesús empieza a ejercer su ministerio. ¿Por qué no sube a la fiesta Jesús, como dice el versículo? Por lo que ya les dije, él no quería adelantar los tiempos. Él sabía que los judíos querían matarlo. Y si se iba para allá, lo más probable es que lo mataran. Seguimos hablando de los tiempos. Estamos buscando la semana 70. Esa semana 70 que se les perdió a los futuristas. Ellos dicen que el tiempo se congeló en la semana 69 y que la semana 70 no se ha cumplido porque se va a cumplir justo cuando aparezca el Señor Jesucristo por segunda vez. Bien, Mateo capítulo 26, versículo 18 dice, y él respondió, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, noten las palabras de Jesús. El maestro dice, mi tiempo está cerca. En los otros versículos estaba diciendo, mi tiempo se ha acercado, mi tiempo ya llegó, este es mi tiempo. Y aquí ya, adelantado en Mateo 26, muy cerca de su muerte, a punto de tomar la última cena con sus discípulos, él está diciendo esto, mi tiempo está cerca. Qué tremendo. Estaba ya la muerte cerca y él sabía, Jesús sabía los cumplimientos del tiempo. Él sabía que eso se iba a llevar a cabo y que la profecía de Daniel capítulo 9 se iba a cumplir al pie de la letra tal como se cumplió. Jesús murió 2 días después de tomar la cena con sus discípulos. Por eso esta profecía es tan grandiosa. Jesús sabía que los días de él terminaban pronto. Él sabía los años, él sabía los meses en que debía cumplirse la profecía de Daniel capítulo 9. Y lo más importante del asunto es que Jesús dejó escrito, dejó señales para que nosotros pudiéramos interpretar de la manera adecuada y no con una cantidad de interpretaciones falaces la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Seguimos. Mateo 26, versículo 44 dice, dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. ¿Cuáles mismas palabras? El tiempo se acerca. Qué tremendo lo que Jesús en ese momento del huerto, cuando estaba orando allí él y sus discípulos durmiendo, el momento de tensión que él estaba viviendo era impresionante porque él sabía que estaba a días del cumplimiento profético de su muerte que Daniel capítulo 9 había profetizado. Después de las 62 semanas le será quitada la vida al Mesías príncipe. Así que Jesús siguió hablando. Estamos en Mateo capítulo 24, versículo 45, dice, entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos,
Vamos, mirad, está cerca el que me entrega. La hora. La hora ha llegado. Cristo Jesús murió a la mitad de la semana, definitivamente. Y ahí se cumple la mitad de la última semana de la profecía, es decir, la mitad de la semana 70. Los futuristas dicen que esto no ha ocurrido y que dentro de la semana 70 se va a realizar el rapto, la venida del anticristo, que no es rapto entre otras cosas, sino arrebatamiento, y la venida del anticristo. Ya se ha construido un templo en Jerusalén, exactamente en el mismo lugar donde Tito destruyó el templo en el año 70. Ahí, dice el futurismo, se va a construir un templo nuevo, donde el anticristo reinará. Él le ofrecerá un pacto a los judíos por 7 años, dice el futurismo. Y al cabo de los 3 años y medio va a romper el pacto. Y ahí empieza lo que la Biblia llama la gran tribulación. Dice el futurismo, no es lo que dice la Biblia. Eso está mal interpretado. Bien, con la muerte de Jesús nos quedan pendientes 3 años y medio. Él muere exactamente a la mitad de la semana 70. ¿Qué pasó en esos 3 años y medio después de la muerte del Señor Jesús? Cuando Jesús iba a subir al cielo en Hechos, vamos a entrar a estudiar Hechos de los Apóstoles, les dio orden a sus discípulos de ir a predicar a todo el mundo. ¿Por qué? Ustedes tienen que meterse en la cabeza lo siguiente. La profecía de Daniel capítulo 9 de las 70 semanas es exclusivamente para los judíos. No es para los gentiles. No entran los gentiles en ningún momento en la profecía. Nosotros estamos por allá al día siguiente del cumplimiento de la semana 70. Eso es para los judíos. Eso se lo dijo Jesús y se los voy a cumplir con la palabra. Vamos a ver qué sigue diciendo. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Versículo 7, y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Toda la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 es judaica. No tiene nada que ver con los gentiles, absolutamente nada. Versículo 8 de Hechos 1. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El deseo íntimo del corazón del Señor Jesucristo en ese momento, después de su resurrección, cuando estaba a punto de ascender a la diestra del Padre, donde hoy gobierna con poder y gloria, era que los discípulos de Él llegaran al final de la tierra. La pregunta es, ¿llegaron estos hombres al final de la tierra, como les dijo Jesús, y hasta los confines del mundo? ¿Por qué no llegaron? O si llegaron, ¿cómo llegaron? Interesante pregunta. Hechos capítulo 8, versículo 1. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Jesús les había dado órdenes a ellos. Váyanse, prediquen de aquí hacia afuera hasta el fin del mundo o hasta los confines del mundo. Pero los tipos se quedaron chantados en Jerusalén después que recibieron el Pentecostés. Quedaron deliciosos. ¿Qué vamos nosotros a predicar a otra parte? No. Eso es aburrido. ¿Qué pasó? Pues tuvo que desatarse una persecución para que los discípulos de Jesús empezaran a salir. Y miren lo que empezaron a hacer. Hechos capítulo 8, versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra.
Lo brutal del caso es que esta gente que salieron dispersados o dispersos, perseguidos, y había una persecución en contra del cristianismo, salieron predicando la palabra. Si ustedes leen capítulo 8, pero no le predicaron a los gentiles. Eran exclusivos. Iban a predicarle a los judíos, a las casas de los judíos. Léanlo, está en Hechos. No me alcanzo a leérmelos todos, pero ahí está. Así que las 70 semanas se cumplen entre la orden del decreto de Artajerjes, que ya lo vimos el sábado pasado, la restauración de la ciudad de Jerusalén, que fueron 49 años para el cumplimiento de eso, 7 semanas. Luego 62 semanas hasta que Jesús es descrito, es establecido como Mesías y príncipe. 62 más 7 nos da 69. Jesús empieza su ministerio en la semana 69. Comienza su ministerio comenzando la semana 70. Jesús muere a los 33 años y medio. Él es ungido a los 30 años como Mesías príncipe. Y él predica durante 3 años y medio aproximadamente y le enseña a sus discípulos todo acerca del reino. Ahí tenemos 70 semanas que equivalen a 490 años proféticos. ¿Dónde está la confusión? Un teólogo llamado Scofield dijo que había recibido una revelación acerca de la última semana que no se había cumplido. Vuelvo a decirles lo que les dije anteriormente. Antes de esta confusión, la fecha que les voy a dar ahora a ustedes, la iglesia del Señor Jesucristo nunca creyó en que esa semana 70 iría hasta el fin, justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Nunca la iglesia creyó eso. El caos empezó aquí y esto es lo que dice este hombre. Escuchen bien lo que les voy a leer, porque eso está en una Biblia, y ustedes saben, es una Biblia que fue muy famosa a nivel mundial, en donde los pastores estudiaban con esa Biblia. Todos los pastores del siglo pasado tenían esa Biblia como cabecera consultiva. Ellos consultaban todo acerca de la escatología en esa Biblia. Así que el señor Scofield dice lo siguiente en su Biblia: los eventos finales de la última semana, del versículo 27 de Daniel capítulo 9, son los siguientes, según su interpretación y según la revelación que supuestamente Dios le había dado a él para que la escribiera. Son los siguientes. Primero, hay un pacto de 7 años que el futuro príncipe romano, que él identifica como el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, versículo 8, realiza con los judíos. Hace un pacto, el cuerno, el anticristo, hace un pacto por 7 años con los judíos. Eso es lo que dice. Segundo, en la mitad de la semana 70 hay una forzada interrupción del ritual de culto judío por parte del príncipe romano, quien introduce abominaciones que dejan el santuario desolado. Eso lo está interpretando él de Daniel capítulo 7. Cuando dice que abominaciones vendrán, ya nosotros explicamos que una abominación para un judío era que un gentil entrara a lugares prohibidos en el templo. Eso fue la abominación y eso sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito y sus tropas invadieron Jerusalén y arrasaron con el templo. Eso es una abominación para los judíos. Tercero, dice Scofield, al mismo tiempo él inicia una persecución contra los judíos. El anticristo, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, versículo 8. Cuarto, el final de la semana 70 trae juicio sobre el desolador y también trae justicia perdurable, según Daniel capítulo 9, versículo 24, como lo interpreta Scofield, las bendiciones del reino. ¿De dónde yo tomo esto? Eso lo dice la Biblia de estudio Scofield, versión ampliada. Eso lo dice la Biblia. Que un mundo de creyentes la tuvieron o la tienen. Yo la tuve, yo estudié con ella.
hasta que mis ojos fueron abiertos. Bien, durante esta semana, según Scofield, la semana 70, según Scofield, aparece el anticristo. Y la iglesia en esos momentos es arrebatada por el Señor Jesucristo. Se construye el templo dentro de esa misma semana 70. Aparece el anticristo que construye el templo, que hace el pacto con Israel. Al anticristo, a la mitad de la semana 70, según Scofield, rompe el pacto con los judíos. En ese mismo instante empieza lo que la Biblia denomina la gran tribulación sobre Israel por 3 años y medio. Eso es lo que Scofield interpreta. Luego que pasa esa gran tribulación, viene Jesucristo por segunda vez y llega por segunda vez dentro de la gran tribulación. Esto es peligroso. ¿Por qué? Porque es la posición actual de la iglesia cristiana evangélica. Si usted le pregunta a cualquier pastor que nunca ha estudiado escatología y de pronto poco de teología acerca de los eventos que sucederán antes que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, le va a describir esto tal cual Scofield lo enseñó. ¿Por qué? Porque esto se enseña dentro de los seminarios teológicos cristianos. Todo el que pisa un seminario teológico cristiano le van a enseñar en escatología esto que yo les acabo de decir, que fue lo que implantó Scofield hace muchos años, hace 100 años tal vez. Por eso es que Jesús, en la profecía, no le predica a los no judíos. Jesús no le predica a los gentiles. ¿Por qué? Porque la mitad de la semana 70, Él la incluye para que se lleve a cabo esto. Y ustedes lo van a ver. No se rompe, Jesús no rompe el viejo pacto. Jesús no le corresponde predicarle a los gentiles. No tendría que hacerlo. Él le vino a predicar a los judíos. Y durante la historia de su predicación así lo manifestó. La predicación a los judíos comienza en Hechos capítulo 11, cuando Pedro le predica a Cornelio por orden expresa del Señor Jesucristo. Ahí comienza la predicación a los gentiles. Y eso sí hace parte ya del cumplimiento final de la semana 70. El tiempo final de la semana 70. Entran los gentiles cuando Pedro le predica a Cornelio. Y lo vamos a ver, pero es que lo vamos a ver por la Biblia. Bien, Daniel capítulo 9, versículo 26 dice: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Ojo, 62 semanas tiene que agregarle las 7 semanas de la reconstrucción del muro. Son 69 semanas. Jesús muere después de las 69 semanas, dentro de la semana 70. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La Biblia tiene la particularidad de mezclar los acontecimientos, pero como ella es su propio intérprete, ella lo interpreta y lo da a conocer. Aquí sigue diciendo, versículo 27, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Aquí hay una confusión, porque los futuristas dicen que el sujeto, que no es el sujeto, el príncipe que ha de venir, que destruirá la ciudad, es el que ellos involucran, el que va a hacer el pacto. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Quien hace el pacto es el Señor Jesucristo. Pero por Dios, y lo vamos a ver ahora, Él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Ok. 37 años después, Tito destruye Jerusalén. En la profecía hay que entender varias cosas. Una cosa va primero y otra cosa va después. Parece una bobada, pero no. Tiene mucho que ver. Sucede lo que la profecía dice.
El Mesías es muerto después de las 69 semanas, es decir, dentro de la semana 70. Cuando venga el desolador vino 37 años después de la muerte de Jesús. Tito arrasó Jerusalén en el año 70. Todo eso está incluido en la profecía. Todo eso hace parte de la profecía, pero profetizado. Así que ya la semana 70 se cumplió. Primero viene la muerte de Jesús. Luego viene la destrucción del templo. Oye, pero cualquiera puede comprender esto. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Jesús es el que hace el pacto cuando lleva a cabo su ministerio de amor, arrepentimiento y perdón. Miren lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 26, versículo 27. Tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesús lo que hace es introducir un nuevo pacto. No es el anticristo el que hace un nuevo pacto o el que pacta con los judíos. Jesús no destruye el pacto antiguo, porque él mismo lo dijo en su carrera ministerial. Yo no he venido a abrogar estas cosas, los pactos, las leyes, no. Yo he venido a hacer un nuevo pacto, que está por encima de ese pacto. Pero el viejo pacto no es abrogado por Jesús, como creen definitivamente los futuristas. Voy a leerles el versículo una vez más. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. La cruz representa algo más brutal que la muerte de Jesús. La cruz representa un pacto eterno, pero que dice mucho y que no hemos escudriñado a profundidad. Jesús estableció el nuevo pacto, sin abrogar el antiguo pacto. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo judío y sobre Jerusalén. 70 semanas. ¿Para qué? Para poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo o al santo de los santos. Nos queda una tercera parte para estudiar de esta profecía de las 70 semanas que es fabulosa. El próximo sábado a las 8 de la noche, cuando estemos enseñando la tercera y última parte de la profecía de Daniel capítulo 9, de las 70 semanas, vamos a explicarle qué significa Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. ¿Ustedes creen que esta parte de la profecía se le puede aplicar al anticristo como el futurismo lo aplica? No. Está mal entendida, mal enseñada, mal interpretada y mal explicada la profecía de Daniel capítulo 9 de las 70 semanas espectaculares. Los veo el próximo sábado a esta misma hora por este mismo canal a las 8 de la noche, hora de Colombia. Compartan este video si quieren. Y el próximo sábado terminamos de estudiar Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Padre, yo te pido por aquellos que están detrás, Señor, de sus teléfonos, de sus equipos de comunicación, guárdalos y bendícelos por siempre. Papá, que tu Espíritu Santo les dé el discernimiento necesario y adecuado para comprender estas profecías
que hablan de los tiempos finales en los que ya estamos, pero que hay cosas por cumplirse todavía. Te doy gracias esta noche por cada uno de ellos, por sus vidas, sus familias, sus proyectos, sus empresas y todo lo que emprendan en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los guarde a todos.